múltiples razones, ¿no? En primer lugar, porque como bien ha dicho Juanjo, ¿no? Es un periodo poco estudiado, ¿no? En la izquierda, ¿no? Y sobre todo porque tiene enormes lecciones, ¿no? Las luchas actuales y sobre todo también para comprender, ¿no? Toda una serie de características del régimen español, ¿no? Y de todos los desarrollos que hemos visto en las últimas décadas. En realidad, lo que es el Estado español, ¿no? Toda su estructura, todo su andamiaje, empieza a edificarse en ese periodo. Un andamiaje, ¿no? Estructural, pues lleno de grietas por todos lados, que se ha mantenido en estos 200 años y que cada vez que hay un periodo de crisis importante, pues vuelve a manifestar siempre las mismas características. El papel de la monarquía, ¿no? El carácter de la monarquía reaccionario, el carácter reaccionario del aparato del Estado, la debilidad del desarrollo capitalista español, lo que se llama la cuestión nacional, ¿no? De las minorías nacionales, ¿no? En Cataluña, Euskadi, Galicia, el papel de la Iglesia y, por otro lado, pues también, ¿no? Un pueblo muy revolucionario, en la actualidad una clase obrera, ¿no? Muy poderosa, pero siempre con una dirección política muy débil. Y todas estas características se han repetido en estos 200 años y arrancan justamente de este periodo. Mucha gente no sabe que, en concreto, el siglo XIX es el periodo con mayor número de acontecimientos revolucionarios, ¿no? En cantidad que hay en el Estado español. En el periodo que va, ¿no? De mediados de 1840, ¿no? Hasta 1931, el pueblo expulsó hasta en 3 ocasiones a la dinastía de los Borbones a través de movimientos revolucionarios. En 1840 la regente María Cristina, en 1868 a Isabel II y en el año 31 a Alfonso XIII. Es una característica que cada vez que la monarquía borbónica regresó al Estado español lo hizo de la mano acompañado de fusiles, bayonetas, ejércitos extranjeros, ¿no? Aplastando las aspiraciones populares, ¿no? Este es el auténtico carácter de la monarquía española, pero también, digamos, el auténtico carácter, ¿no? De nuestra clase, ¿no? Del pueblo revolucionario. Se puede decir que la historia contemporánea española arranca a raíz de la invasión napoleónica en 1888. Evidentemente no es un acontecimiento aislado, ¿no? Tenemos el telón de fondo, ¿no? De la Gran Revolución Francesa, que tuvo un impacto enorme, ¿no? En toda la situación. Y la característica de 1808, ¿no? Hasta adelante, lo más significativo es que ve por primera vez en la historia española la erupción de las masas del pueblo llano, masas oprimidas, las masas explotadas en la escena de la historia, haciendo bascular todos los desarrollos políticos, sociales e incluso económicos alrededor de este hecho. Y no solamente a través, ¿no? De lo que se podían entender como movimientos insurreccionales, sino también acompañados de elementos de organización. Cada vez que hay un proceso revolucionario en esa etapa se forman juntas revolucionarias, las llamaban en esa época, ¿no? En cada pueblo, en cada ciudad. Incluso tuvo un efecto en ese momento, ¿no? Que tenía características revolucionarias, también había elementos de la reacción, ¿no? Porque la lucha contra la invasión napoleónica articuló, ¿no? Pues toda una serie de conjuntos de fuerzas sociales, también, ¿no? Del viejo orden, aquí una gran parte de la nobleza, ¿no? Rindió pleitesía, ¿no? Al nuevo monarca, ¿no? Que impuso Napoleón, ¿no? A José I. Pero, por ejemplo, el ejército quedó totalmente descompuesto y de la derrota, ¿no? De la invasión napoleónica tiene importancia porque el ejército, como veremos, ha jugado un papel central en la historia española, pero en aquel momento el ejército se rehizo de nuevo, dando entrada, rompiendo, ¿no? Con el viejo ejército feudal, ¿no? De nobles, y la entrada, después de la derrota de Napoleón, de elementos, ¿no? De las clases populares y de la clase media. Con lo cual, durante un gran periodo en el ejército se encarnaron también tendencias revolucionarias, ¿no? Sobre todo tendencias republicanas que también jugaron un papel interesante. Hay que situarse en cuál era la situación, ¿no?
de la realidad española. Era un país muy atrasado, con un 75% de campesinado, una clase media, ¿no? Aquella burguesía muy débil. Un país en total bancarrota, con la pérdida de las colonias americanas, guerras, eh, y una burguesía incipiente, sobre todo en Cataluña, ¿no? Y en la burguesía comercial, ¿no? En la costa levantina, en la costa andaluza. Y hay elementos clave, ¿no? En este desarrollo. En primer lugar, fue la desamortización, ¿no? En uno de los periodos liberales, ¿no? De la década del año 30, de la desamortización de Mendizábal, que fue, digamos, la expropiación, ¿no? Pura y dura de las tierras de la iglesia, de órdenes monásticas, y posteriormente, en 1854, la desamortización de los bienes comunales de Madoz, que lo que hizo fue expropiar, ¿no? Literalmente liquidar la propiedad común que había de los municipios, ¿no? Que utilizaban los campesinos, ¿no? De manera comunal, que objetivamente podía tener, ¿no? Un elemento progresista, porque el problema del Estado español, ¿no? Era que no tenía un mercado interno, era una economía capitalista muy incipiente, con elementos semifeudales, y una reforma agraria que entregara la tierra a los campesinos, como había ocurrido en Francia, en otros lugares, podría haber creado un mercado interno, ¿no? De demanda, ¿no? De productos de la ciudad, industriales, ¿no? Y crear un mercado interno potente, era una situación progresista. Sin embargo, las características que tuvo esa reforma agraria, por llamarlo de alguna manera, esa desamortización, ¿no? De tierras improductivas, ¿no? De tierras sin cultivar, fue que fue acaparada por grandes hacendados, por los nuevos ricos, por sectores de la vieja nobleza feudal, con lo cual fue una burla, ¿no? Porque el pequeño campesino, el campesino sin tierra, se vio de nuevo privado sin tierra, ¿no? Y lo que se produjo fue una fusión, ¿no? De la naciente burguesía, ¿no? Que se enriquecía, ¿no? Con este acaparamiento de tierras, con la vieja nobleza feudal, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que pasó en Francia, en otros lugares, la irrupción de la burguesía española no se produce en combate abierto contra el viejo orden feudal, ¿eh? Sino, digamos, con una fusión de sangre, ¿no? Con la vieja nobleza feudal, formando un núcleo reaccionario. Y por lo tanto esto tuvo efectos perniciosos, ¿no? En el desarrollo capitalista español, porque al no haber un mercado interno potente, pequeños campesinos, ¿no? Que consumieran productos, ¿no? Para sus tierras, pues evidentemente eso debilitó fatalmente el desarrollo capitalista. Hay que decir de que todo ese periodo, ¿no? De 1808 hasta 1868, ¿no? Cuando se produce la revolución que destrona a Isabel II, la llamada Revolución Gloriosa, un periodo enormemente turbulento, con golpes de Estado permanente, con insurrecciones prácticamente, ¿no? Cada pocos años, con la formación de juntas revolucionarias, creación de milicias populares que eran desarmadas, con actos de guerra civil, ¿no? A todos lados, en un estado, digamos, en formación, ¿no? En pleno fermento, con numerosas peleas, ¿no? Y luchas de camarillas, tanto por arriba como en el sector medio, ¿no? Por ejemplo, estaba la disputa entre carlistas e isabelinos. Los carlistas, digamos, representaban, ¿no? Por un lado, digamos, a elementos, ¿no? Del viejo feudalismo que habían perdido pie, ¿no? Y protagonismo, ¿no? Y privilegios en la nueva sociedad que se estaba formando, apoyándose también, ¿no? El pequeño campesinado, ¿no? En el País Vasco, en Navarra, en el norte de Cataluña, aunque también, ¿no? Como luego veremos posteriormente, también había elementos hacendados que tenían negocios en Cuba y que se oponían frontalmente a cualquier idea de autonomía, ¿no? Abolición de la esclavitud y mucho menos la independencia de las colonias antillanas, ¿no? Puerto Rico, Cuba, etcétera, ¿no? Mientras que las fuerzas isabelinas pues, era, digamos, la nueva, ¿no? Aristocracia, la nueva oligarquía, ¿no? Que se estaba formando, ¿no? Y que quería consolidar todos esos privilegios. En ese sentido, la pequeña burguesía, una pequeña burguesía muy débil, artesanados, profesiones liberales, abogados, pero que no tenían un arraigamiento, una base de masas muy importante. También todo ese periodo ve, ¿no? Una lucha por arriba, dentro del campo liberal, por así decirlo, entre el sector más avanzado de la burguesía en aquel momento, ¿no? Que era la burguesía catalana, ¿no? Era el único sitio donde había realmente un desarrollo industrial
consistente y que su futuro desarrollo pasaba por aplicar una política proteccionista, evitar, digamos, que entraran mercancías más baratas procedentes de Inglaterra y otros sitios, frente al sector dominante, que era la oligarquía castellano-andaluza, vivía obviamente, ¿no?, del campo, de la exportación de cereales, justamente, ¿no?, a Gran Bretaña, ¿no?, y a otros lugares, y aunque hubo vaivenes, fundamentalmente triunfó la oligarquía castellano-andaluza, ¿no?, con su política librecambista, ¿no?, que evidentemente también tuvo un resultado fatal, ¿no?, en trabar también un desarrollo industrial potente en el Estado español. En todo este contexto, ¿no?, de luchas, ¿no?, de diferentes camarillas, diferentes sectores burgueses, la irrupción, ¿no?, del naciente proletariado, ¿no?, en algunas ciudades, ¿no?, y del campesinado, ¿no?, por la tierra, el ejército jugó un papel central de árbitro. Por eso todo ese periodo, ¿no?, de 50 años, de 60 años, fue interrumpido por golpe de Estado, ¿no?, de un signo de otro, bien sean liberales, reflejando las presiones populares, bien sean conservadores, cuando esas insurrecciones revolucionarias se agotaban en sí mismas. También vio, ¿no?, pues todo la podredumbre, la corrupción de la monarquía española, ¿no?, está en la sangre, ¿no?, de los Borbones, ¿no? Como ya dije, en 1840, ¿no?, la regente María Cristina, digamos, fue obligada, ¿no?, a exiliarse, ¿no? Se enriquecía, ¿no?, con toda la especulación en torno, ¿no?, al fenómeno ferroviario, comprando y vendiendo, o también, digamos, con la esclavitud, ¿no? Estaba metida también en negocios de venta de esclavos, ¿no?, en Cuba y en otros sitios, ¿no? Isabel II también, ¿no?, fue expulsada, ¿no?, se quedó cada vez sin base social, los sectores burgueses liberales, ¿no?, que la apoyaban, ¿no?, conservadores. Uno de los detonantes fue cuando se vendieron el patrimonio nacional, ¿no?, para sacar fondos, ¿no?, ante una hacienda que estaba en bancarrota. Isabel II se quedó con el 25%, ¿no?, del negocio, ¿no?, y eso provocó, digamos, pues, protestas populares importantes, ¿no?, hasta que, digamos, todos los sectores, ¿no?, de la oligarquía tuvieron que abandonarla porque realmente, digamos, la situación era insostenible y se avecinaba un proceso, un levantamiento popular abierto. Y eso es justamente lo que da pie al golpe de Estado del 1868, que se inicia en Cádiz, ¿no?, por parte de Prim, ¿no?, y todos los generales, ¿no?, y capitostes destacados, lo que se llamó la Revolución Gloriosa, pero que dio inicio a un proceso revolucionario inmediato, ¿no? Con la formación de juntas revolucionarias en todo el país, con el armamiento del pueblo, la formación de los voluntarios de la libertad, era el nombre que tenían todas estas milicias populares, pero que desde el primer día, pues, la dirección oficial del movimiento se caracterizó por su pánico y su pavor ante el movimiento popular tan poderoso que se había iniciado. Había tendencias republicanas importantes, pero el objetivo de este sector, ¿no?, de Prim, ¿no?, de toda esta gente, ¿no?, que estaba al frente del movimiento, no era traer la república en la cabeza, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, de los campesinos, ¿no?, de sectores artesanales, de la pequeña burguesía, ¿no?, pues tenía un significado místico, ¿no?, identificado con la liberación social, ¿no? Y por lo tanto lo que ellos planteaban era volver a tener una monarquía, pero que no fuera de la dinastía borbónica, ¿no? Hay que decir que cuando esto ya se empieza a materializar, pues surgen levantamientos populares. Por ejemplo, el más importante fue en el otoño de 1869, cuando hay un levantamiento general por parte de los republicanos federales, que son aplastados, ¿no?, a sangre y fuego. Ya incluso antes, ¿no?, en el otoño del 68, poco después de la revolución, hay elecciones municipales que, pese a todas sus limitaciones, ¿no?, a la hora de participación popular, de limitaciones de voto, pero las candidaturas republicanas ganan en 20 de las grandes ciudades, ¿no?, incluida Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, etc. En ese periodo también tiene un lugar un hecho importante, ¿no?, como es, digamos, la formación de los primeros núcleos de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, en 1869, cuando viene, ¿no?, el delegado, ¿no?, que, auspiciado por Bakunin. Sabéis que había una lucha importante dentro de la primera internacional entre marxistas
y anarquistas de Bakunin. Y bueno, Bakunin toma la iniciativa, ¿no? Y manda a un delegado suyo, que es Fanelli, que en ese ambiente, ¿no?, de efervescencia social, pues tiene un impacto muy importante, ¿no? Todo en Madrid y Barcelona inicialmente, pero tiene la osadía, digamos, de ganar, ¿no?, a dirigentes de las asociaciones obreras, ¿no?, y mutualistas, que ya existían, ¿no?, desde hacía décadas, ¿no?, y permite un desarrollo muy rápido del movimiento, ¿no? Esto, digamos, la dirección anarquista del movimiento obrero español en sus inicios, como luego veremos, tuvo un efecto fatal en todo el proceso que terminó, digamos, también con el hundimiento de la Primera República. En ese contexto es cuando finalmente, ¿no?, dan con el candidato ideal de la nueva monarquía, que es Amadeo de Saboya, que es un tío, ¿no?, que obviamente no despierta ningún tipo de entusiasmo popular, pero que también es recibido con desconfianza por sectores importantes de la oligarquía, puesto por los carlistas, por la Iglesia, ¿no?, los sectores más reaccionarios, por así decir, ¿no? Y además porque Prim, ¿no?, había ya empezado a manifestar, ¿no?, digamos, la idea de autonomía, ¿no?, para Cuba, para Puerto Rico, incluso insinuación, ¿no?, de levantar la abolición de la esclavitud, y por lo tanto se formó una oposición importante en la oligarquía contra esta política de Prim, hasta el punto que en diciembre de 1870, perdón, es asesinado, ¿no? Todavía hay misterio, se culpó a los republicanos, pero por lo menos historiadores serios, ¿no?, pues ya aceptan que en realidad fue una conspiración por parte de la oligarquía más conservadora, ¿no?, vinculada a intereses cubanos, etc. Bueno, en ese ambiente, pues el Amadeo de Saboya pues, se queda sin base, su principal sostén, que era Prim, ¿no?, pues es asesinado, y por lo tanto es una monarquía en total vaivén, ¿no?, con luchas de diferentes camarillas, ¿no?, para tratar de debilitarlo, etc. Y el movimiento obrero, que obviamente se hace sentir, ¿no?, ocupaciones de tierra por los campesinos. Ya en agosto de 1872 se empieza a percibir, ¿no?, el ascenso de un movimiento revolucionario. Se ve, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento que había en aquel momento, las Cortes, en agosto de 1872, con donde la izquierda barre, ¿no?, tendiendo a la izquierda, pues, un sector que se había desgajado, ¿no?, de los liberales, el Partido Radical, ¿no?, que eran más radicales en palabras, aunque todavía monárquicos, y los republicanos federales, ¿no?, de Pi y Margall, que era el gran dirigente, ¿no?, republicano español, ¿no?, que copan, pues, la mayoría absoluta de la Cámara, ¿no? Bueno, en ese contexto, bueno, de conspiraciones, ¿no?, de levantamientos populares, pues evidentemente Amadeo de Saboya, ¿no?, pues, ve que no tiene ningún sentido continuar, ¿no?, siente la desconfianza y el desprecio, ¿no?, de todos los sectores, y por lo tanto abdica en febrero, ¿no?, de 1873, y pese a que en las Cortes españolas, ¿no?, como se llamaban en aquel momento, las Cortes republicanas, las Cortes españolas, había una mayoría, ¿no?, de monárquicos constitucionalistas y una mayoría republicana, pero al calor de la abdicación, ¿no?, y el fermento popular y la falta de alternativas, no tienen más remedio que aceptar, ¿no?, la presión del ala republicana y proclamar la Primera República el 11 de febrero de 1873. Como todos estos procesos, de nuevo, eso provoca, ¿no?, levantamientos populares, ¿no?, y anima, ¿no?, de nuevo un estallido revolucionario. Se forman juntas revolucionarias en todas las grandes ciudades. De hecho, el gobierno que se constituye en Madrid necesita el aval de la Junta Revolucionaria de Madrid, ¿no?, para constituirse, y se establece una dualidad de poder. Por un lado está el Estado central y el gobierno, curiosamente una república, pero formado, ¿no?, tanto el gobierno como las Cortes, ¿no?, siguen siendo con mayoría el Partido Radical, que formalmente seguía siendo monárquico, y las juntas revolucionarias que se establecen por todos lados, ¿no? El gobierno es una coalición, ¿no?, de radicales y republicanos, ¿no?, y se otorga la presidencia de la República a Estanislao Figueras, que era un republicano federal, ¿no? Pero desde el primer momento hay conspiraciones reaccionarias, evidentemente hay un ambiente explosivo, ¿no?, en la calle, y la primera decisión que se toma, ¿no?, es, digamos, desarmar, ¿no?, al pueblo,
esas milicias, ¿no?, populares que se forman permanentemente en cada alzamiento popular, ¿no?, y que tiene lamentablemente el aval también de Pi y Margall, disolviendo las juntas revolucionarias y restituyendo en su poder a los antiguos ayuntamientos monárquicos. Es una constante, y lo veremos, ¿no?, en todo el proceso, de que la pequeña burguesía radical, digamos, siempre vacilando, siempre reculando, ante la presión del ala de la reacción conservadora, ¿no?, y la reacción de las masas populares, ¿no?, esa vacilación, y finalmente siempre cediendo a la presión de los primeros, con desarrollo fatal. En ese sentido se plantea la idea de convocar cortes constituyentes, ¿no?, para formar una constitución republicana, que temen como la peste, ¿no?, este partido radical que es mayoritario en la Cámara, ¿no?, y en el gobierno, hasta el punto que diseñan un golpe de Estado para impedir la formación, ¿no?, de la convocatoria de esta Corte Constituyente y expulsar a los republicanos del gobierno. Pero bueno, esta conspiración es derrotada el 23 de abril. De nuevo, vuelven a formarse, ¿no?, juntas revolucionarias, cambia los voluntarios de la libertad, que era el nombre que habían asumido, ¿no?, todas estas milicias populares, cambia su nombre por voluntarios de la República, y desbaratan y derrotan, digamos, estas conspiraciones en todas partes, y los radicales son expulsados del gobierno. Es decir, queda al frente un gobierno de republicano federal, liderado por Pi y Margall, que es minoritario en la Cámara, y aquí se produce uno de los grandes dramas, ¿no?, de todo este proceso, porque en un momento, ¿no?, en que la reacción estaba derrotada, estaba a la defensiva, el pueblo en la calle, armado, ¿no?, y la autoridad que tenía Pi y Margall, ¿no?, y el Partido Republicano Federal, era el momento para que ellos hubieran impulsado, ¿no?, ese movimiento, haber formado un comité de salvación pública, ¿no?, como se llamaba en aquel momento los gobiernos revolucionarios en toda Europa, ¿no?, haber dado el poder a las juntas revolucionarias y haber aplicado un programa revolucionario sobre la marcha. Hay que decir que en aquel momento, y luego lo veremos, ¿no?, España era un país muy atrasado. Por ejemplo, solamente había 120.000 obreros en el sector textil y 50.000 trabajadores en el sector minero siderúrgico. Es cierto que había varios cientos de miles de jornaleros, ¿no?, de obreros agrícolas y empleados, ¿no?, semiproletarios, pero todavía era una masa pequeña, en torno al 10%, 10-12% de la población. No había un desarrollo industrial, no había un país interconectado, o sea, no había condiciones para, digamos, hacer una revolución socialista, ¿no? En aquel momento todavía la teoría de las dos etapas era una teoría correcta, la idea, digamos, de tener una república democrática avanzada que barriera los restos, ¿no?, de semifeudales que había, que desarrollara la industria, que entregara la tierra a los campesinos, ¿no? Y por lo tanto un país con la democracia más avanzada, que en poco tiempo permitiera posteriormente, ¿no?, con ese desarrollo industrial y político, una siguiente etapa de una revolución socialista. En esto estaba totalmente conforme con las posiciones que Engels, ¿no?, por ejemplo, que era el encargado de seguir los acontecimientos en España, pues planteaba, ¿no?, en sus textos y en sus escritos. Pero lamentablemente Pi y Margall tenía una enfermedad, que era la enfermedad del cretinismo legalista. Él, que era un elemento honesto, era prudoniano, digamos, seguía las tesis, ¿no?, de que, bueno, la idea es otorgar propiedad a todo el mundo para terminar con el proletariado, ¿no? Él entendía que el proletariado eran los esclavos modernos, había que tener un país de pequeños propietarios, ¿no?, mutualistas, ¿no?, en las líneas de Proudhon. Y él tenía ese prejuicio legalista, ¿no?, de no dar un paso, tenía un programa muy, muy, muy democrático, ¿no?, de separación de iglesia del Estado totalmente, entregar tierra a los campesinos, acabar con las quintas, es decir, con el reclutamiento obligatorio para las guerras interminables, contra carlistas, contra los insurgentes cubanos. Había también, por ejemplo, ¿no?, pues, un odio también a los impuestos indirectos, lo que se llamaban los consumos, lo que podría ser el IVA, y reformas sociales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Cuba, que llevaba enormes recursos, ¿no?, era también un baldón, ¿no?, un peso muerto, ¿no?, en la hacienda pública,
con lo cual había que limpiar, ¿no?, toda esa situación para crear un país democrático avanzado, pero este hombre no quería dar ningún paso, tenía reformas muy, muy buenas, de acabar con el trabajo infantil, ¿no?, etcétera, etcétera. Incluso había planteamientos muy avanzados en el tema de la mujer, de plenos derechos legales. Incluso las asociaciones obreras planteaban igual salario por igual trabajo, mujeres y hombres, es decir, cuando no existía en España al menos, digamos, ningún grupo, ¿no?, sufragista, ¿no?, de mujeres, ¿no?, burguesas, ¿no?, organizadas, ¿no? Ya el movimiento obrero nació en España, igual que a nivel mundial, digamos, poniendo la bandera de la mujer en primer volante, sin esperar a que hubiera surgido un movimiento previo de sufragistas planteando ese tema, ¿no? Lo cual yo creo que es importante, ¿no?, para dejar cosas claras sobre ese punto. Pero este hombre, digamos, no quería llevar a la práctica nada sin que estuviera ante la ley, ¿no?, lo cual fue nefasto, como luego veremos. Igualmente de fatal fue, digamos, el predominio anarquista en la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, porque ellos tenían una actitud totalmente sectaria, planteaba que lo mismo dan monárquicos que republicanos, todos representan a la burguesía, todos quieren un Estado que nos reprime, y por lo tanto, digamos, negaron cualquier tipo de apoyo a las tendencias de izquierda, ¿no?, republicanas, hacer un frente único contra la reacción. No entendían, ¿no?, el papel de la clase obrera, ¿no?, y el papel progresista que podía tener una república democrática avanzada, y por lo tanto predicaban el abstencionismo político, ¿no? Y eso, digamos, tuvo un efecto pues bastante negativo. Bueno, claro, en la medida en que había enorme interés de las masas porque toda una serie de reivindicaciones se llevaran a la práctica, que las ocupaciones de tierra se legalizaran, ¿no?, el acabar con las quintas, ¿no?, acabar con los impuestos al consumo, regular los horarios, salarios, pues aquí empieza la escisión entre sectores amplios de las masas y la República, ¿no? O sea, si la República realmente a mí no me da satisfacción, ¿no?, a mis necesidades, ¿para qué me sirve la República? Y eso fue aprovechado por los anarquistas de Bakunin para justamente fortalecer este sentimiento, ¿no?, de abstencionismo, ¿no?, contra la República, por lo cual ambos procesos se alimentaban. Los republicanos burgueses eran incapaces, ¿no?, de enfrentarse, ¿no?, y de confiar en las masas, ¿no?, para combatir a la reacción, pero por otro lado la dirección del movimiento obrero anarquista al mismo tiempo desconfió de los republicanos, con lo cual, digamos, esa división resultó ser fatal. Bueno, en mayo tienen lugar elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar la Constitución republicana. Hay que decir que el sufragio universal era solamente para hombres y solamente para mayores de 25 años. Imaginaos, ¿no?, un país en el siglo XIX donde el 70 o el 60%, ¿no?, pues tendría menos de 25 años, una gran parte, ¿no?, de las fuerzas vivas no podían participar en esta. Aunque es cierto que para estas elecciones sí se bajó el listón a los 21 años, ¿no? Bueno, el tema está en que estas elecciones tuvieron el boicot de toda la reacción, no solamente de los carlistas, no solamente de los monárquicos isabelinos, no solamente de los monárquicos liberales, antiborbónicos, sino también porque había otro ala, los republicanos, que eran los llamados republicanos unitarios, que no compartían una idea federalista. Es decir, querían una república jacobina, obviamente eran muy conservadores, era el ala burguesa, por así decir, del movimiento republicano. Mientras que los republicanos federales de Pi Margall planteaban la idea de lo que hoy podíamos entender como un estado de las autonomías, aunque la llamaban estados, haciendo que era lo correcto, ¿no?, un poco pues toda la situación, digamos, que existía en ese momento, con lo cual solamente se presentan los republicanos federales, ¿no?, y otros pequeños grupos no tienen una mayoría bastante, ¿no?, 374 de 391. La AIT bakuninista recomienda no presentar candidatos propios y es la contradicción, da libertad de voto, lo cual, digamos, pues muchos obreros pues votaron, digamos, aquellos candidatos republicanos que parecían más radicales, ¿no?
Esto fue nefasto, ¿no? Porque la idea era que la IT tenía que haber creado su propio partido, haber presentado sus propios candidatos, porque, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, ¿no? Y en Andalucía, en las ciudades, la minoría obrera podía haber tenido un peso muy fuerte en el Parlamento. Y un grupo parlamentario, ¿no? Obrero podía haber jugado un papel muy importante en romper, ¿no? La diferencia que luego se dio, ¿no? Dentro del bloque, apoyando, ¿no? Y empujando, ¿no? A Pi Margall y a los demás a llevar a cabo estas medidas revolucionarias democráticas que hacían falta. ¿Eh? Y esta, digamos, pues resultó, digamos, al final, la clase trabajadora, pues, quedó como un juguete en manos de sectores republicanos para sus propios fines. En ese sentido, ahí se produce una escisión entre los republicanos federales, porque Pi Margall, ¿no? Pues seguía con la idea, ¿no? De esperar a tener la Constitución para aplicar sus medidas radicales, pero se da una escisión entre los llamados intransigentes, republicanos federales intransigentes, que planteaban que quería ya la República Federal aquí y ahora por la vía de los hechos, ¿no? Y que no querían... y por lo tanto inician un proceso de insurrecciones, ¿no? Por todo el país, los llamados cantones, a los cuales se suman los anarquistas de Bakunin, sobre todo en el Levante, ¿no? En Valencia, en Alcoy, en el sur, en Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, etc. Y es interesante ver, ¿no? Qué posicionamiento deberíamos tener nosotros ante este fenómeno, ¿no? Yo creo que el mejor texto, ¿no? Que resume cuál era la posición correcta, la posición marxista, la tiene Engels, ¿no? En su folleto los bakuninistas en acción. Hay que decir que Pi Margall trata, ¿no? De frenar esta insurrección de los cantones, de los intransigentes, tratando de negociar con ellos. Si hubiera habido un sector obrero organizado, ¿no? En las cortes, ¿no? Haciendo ver su posición, pues podría, digamos, haber, ¿no? Arrancado un acuerdo, haber forzado, ¿no? A llevar estas medidas, ¿no? Pero en realidad, objetivamente, aunque parece muy radical, ¿no? Este levantamiento cantonalista, de hecho en algunas zonas como Cartagena o como Granada incluyen demandas obreras, ¿no? En sus programas, pero en realidad fue una aventura de principio a fin. Porque claro, cuando la táctica revolucionaria no es indiferente, ¿no? Quiero decir, evidentemente este levantamiento, ¿no? Que era totalmente descoordinado, nunca se plantearon unir los diferentes levantamientos, ¿no? Que hubo en toda Andalucía, en todo el Levante y en otras zonas, ¿no? En un movimiento unificado, tratando de avanzar, ¿no? Hacia Madrid, sino que cada cantón se constituía con un fin en sí mismo. Eso fue muy fácil para el ejército ir derrotando unos a otros. Y por lo tanto, digamos, la tarea del momento no era una insurrección que estaba condenada al fracaso, sino haber presionado, ¿no? A los republicanos con movilizaciones en la calle, con movilizaciones de masas, ¿no? Por la vía de los hechos, ¿no? A aplicar, digamos, este programa, un programa revolucionario. Y además hay que decir, ¿no? Que entre los motivos que había en muchos de estos cantones y muchos de estos intransigentes, ¿no? Que fueron los que impulsaron estas movilizaciones, pues también había elementos personales, ¿no? Muchos de ellos pensaban, eran burgueses radicales o pequeños burgueses radicales que aspiraban a cargos, ¿no? Formar las diferentes autonomías o estados, ¿no? Y poder, digamos, estar en esos cargos, ¿no? Eh, eh, públicos, ¿no? Para sus propios fines, ¿no? Por lo cual, esto hizo que Pi Margall pues, quedara totalmente en minoría, quedara totalmente fuera sin peso social y dimitiera, y por lo tanto hizo que un sector de la bancada de los republicanos federales giró a la derecha, asustados por el alcance del movimiento, y Pi Margall quedó en minoría en su propio grupo parlamentario, y se empieza, digamos, por así decirlo, el giro a la derecha, que va a desembocar fatalmente digamos, en el fracaso de la Primera República. Toma la presidencia, ¿no? En julio, y Castelar. Hay que decir también que este levantamiento cantonalista coincide también con un levantamiento carlista en el norte, muy poderoso,
que tiene mucha fuerza en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja y en Cataluña. De hecho, hay que decir, los obreros de Barcelona, que era el núcleo más fuerte del proletariado español, no se levantan, porque les preocupaba más el avance de los carlistas, los que odiaban frontalmente, y por lo tanto pues no se sumaron al levantamiento, y porque tampoco veían claros los objetivos del movimiento. Si Barcelona se hubiera levantado, hubiera cambiado la situación, ¿no? El peso específico que tenía, pero eso no ocurrió, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el ejército empieza a elevar su perfil social, ¿no? Todo el mundo lo reclama al ejército, ¿no? Para combatir a los carlistas en el norte, lo reclama el gobierno para combatir a los cantones independientes. Hay que decir que estos cantones independientes, como de manera malévola, ¿no? Pues, ha dicho la reacción, no aspiraban a la independencia de cada zona, de cada provincia, de cada localidad. Ellos tenían la idea de mantenerse, ¿no? Dentro de lo que es el Estado español, pero obviamente con esta idea de una autonomía amplia, etc. Pero el ejército es reclamado por todas partes, por lo tanto eleva su perfil social. Además se van situando, ¿no? Los generales más conservadores, más monárquicos, en todas estas actividades militares, y por lo tanto empiezan, digamos, a adquirir un protagonismo social cada vez más importante. En este sentido, la reacción empieza a levantar cabeza, y por otro lado, pues la derrota también del levantamiento cantonalista, pues lo que provoca es un giro a la reacción por parte del gobierno de Castelar, ¿no? Que es el que sustituye a Pi Margall. Después de 5 años, ¿no? De revolución, desde 1868, las masas ven que no han conseguido apenas una sola reivindicación. Se mantienen los quintos, se mantienen los impuestos al consumo, las condiciones de vida de la clase obrera se mantienen igual, no hay tierra para los campesinos, y por lo tanto pues empieza un proceso de reflujo muy fuerte ya en esa época, con lo cual el péndulo a la derecha se profundiza, y en septiembre Castelar es sustituido por Salmerón, ¿no? Que es todavía mucho más a la derecha. Perdón, fue Salmerón el que sustituyó a Pi Margall, y es Castelar el que sustituye a Salmerón, y Castelar estaba todavía más a la derecha que Salmerón. Estos venían del republicanismo unitario, y este Castelar, pues prácticamente en septiembre introduce una semidictadura, ¿no? Suspende las cortes, suspende las garantías constitucionales, introduce la censura en la prensa, y las pocas medidas obreras, ¿no? Que se habían conseguido, pues digamos, las destruye todas, ¿no? La iniciativa ya en ese periodo está en manos de la reacción, una clase obrera y un campesinado totalmente exhausto, ¿no? Y amargado. La minoría republicana de la pequeña burguesía de dirección, pues total perseguida y totalmente pues sin base ninguna, y surgen, digamos, pues las peleas de camarilla, a ver qué sector la oligarquía toma la delantera en la recomposición de la situación. En ese sentido, pues la idea de orden al final culmina en el golpe de Pavía, ¿no? Del 2 de enero de 1874, cuando las tropas de Pavía pues, irrumpen en el Congreso y disuelven las Cortes republicanas, y se establece la dictadura personal del general Serrano. Hay que decir, porque mucha gente piensa que la República terminó con el golpe de Pavía, pero no es cierto. La República todavía formalmente continuó durante un año, pero ya es una dictadura abierta del general Serrano, se mantiene solamente el nombre de República. La internacional que queda muy maltrecha, la internacional realmente queda muy desprestigiada por sumarse a la aventura cantonalista, se la culpa de todos los desórdenes, de todos los desmanes, son por cientos apresados, exiliados, asesinados, se destruye todo el trabajo. Esa es la aventura, ¿no? Digamos que por sumarse, ¿no? a la aventura, por así decirlo, de una insurrección condenada a fracasar, en vez de haber sumado fuerzas, ¿no? Y haber presionado por la izquierda a Pi Margall, ¿no? Para culminar el proceso revolucionario democrático en España, y la internacional es ilegalizada. Obviamente también ocurre todo, ¿no? En las postrimerías, ¿no? De la derrota de la Comuna de París,
donde la Internacional pues, es perseguida en toda Europa. Sin embargo, bueno, pues en la medida en que la República pues, queda también sin base social, no tiene más allá que la sostenga, la pequeña burguesía totalmente desarmada, pues la oligarquía española de grandes negociantes, grandes burgueses, ¿no? Y grandes latifundistas, entiende que sus intereses, que la República sigue teniendo todavía, pese a todo, resonancias místicas, y por lo tanto que lo que se trata es de volver a una monarquía, ¿no? Para tratar de restaurar el orden. Hay peleas, ¿no? A ver qué sector se impone, y finalmente es el sector, ¿no? De alfonsinista con Cánovas, que es un maestro, ¿no? El arte de las maniobras, ¿no? El que se impone, ¿no? Y pues, culmina con el golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto, el 23 de diciembre, que realmente sí proclama ya a Alfonso XII como futuro rey, que después de que Isabel II abdicara en él, ¿no? Semanas antes, y en enero de 1875 pues llega a Madrid y se restaura la monarquía, por eso se inicia el periodo que se llama la Restauración, que brevemente, ¿no? Pues sus características es que, bueno, pues se caracteriza por una persecución muy fuerte del movimiento obrero, con matanzas, sobre todo el campo, ¿no? Que pasa al primer plano, ¿no? Y donde las ideas anarquistas se empiezan a arraigar de una manera masiva. Es la época, también es verdad que coincide con un periodo de bonanza económica a nivel internacional y permite un desarrollo industrial importante, toda la siderurgia, en Asturias, en el País Vasco, en otras ciudades, con mucha especulación, ¿no? Mucho robo. Es un Estado semidictatorial, con una serie de derechos democráticos muy formales, con elecciones amañadas, lo que se llama el caciquismo, ¿no? O el doble turno. Se turnan los liberales, ¿no? De Sagasta, que venía, ¿no? de la monarquía constitucional, y Cánovas, ¿no? Que viene de la monarquía conservadora, ¿no? Burguesa, que forma el Partido Conservador, y se alternan cada cuantos años, manteniendo todo igual. Por otro lado, el ejército es totalmente purgado, todavía quedaban bolsas, ¿no? De republicanismo, es completamente purgado. La campaña de Cuba tiene efectos desastrosos, era una parte fundamental de la oligarquía la que vivía de Cuba, incluida, bueno, la burguesía catalana, ¿no? Que había sido machacada, ¿no? Con el libre cambio, al menos le dan, ¿no? La vía para que mantenga el comercio, ¿no? Con las Antillas, con Cuba, ¿no? Y también para nutrir al ejército en habituallamiento, ¿no? Y hay que decir que lo de Marruecos se empieza incluso antes de la Primera República, y por lo tanto, pues todo el gasto militar, ¿no? El peso del militarismo, la Iglesia vuelve a recuperar pues todo su esplendor, ¿eh? Y por lo tanto, digamos, pues es una situación de decadencia general en el movimiento, pero de enriquecimiento de la oligarquía con todos los negocios que se arman, ¿no? Hay que decir que no es casualidad que en este periodo vuelva a resurgir el problema nacional, que había la cuestión nacional, que había quedado algo enmarcada dentro de un movimiento del Estado como República Federal. Y no es casual, ¿no? Porque cada vez que el movimiento obrero falla, ¿no? En dar una orientación a la pequeña burguesía, pues la pequeña burguesía, digamos, le da la espalda y resurge a partir de ahí, sobre todo en Cataluña, de una manera muy importante, porque la burguesía catalana había perdido poder de decisión, ¿no? Y por lo tanto quería, digamos, tener su propio movimiento político, ¿no? Para imponer su criterio a la oligarquía podrida, ¿no? Que estaba en Madrid. Surge el movimiento nacionalista en el País Vasco, también al siglo XIX, con otras características, ¿no? Recoge un poco la herencia carlista, y otros movimientos, ¿no? Con lo cual, digamos, vemos, ¿no? Que ninguna cuestión de fondo se había resuelto, ni la cuestión nacional, ni la cuestión del latifundismo, ni la cuestión del desarrollo industrial, que pese a que empezó pero seguía fatalmente, ¿no? A falta de un mercado interno, de un país unificado, un país con desarrollo importante, falta de derechos democráticos, monarquías corruptas, un ejército reaccionario, ¿no? Los viejos demonios que ahí se planteaban. Por lo cual termino, ¿no? Diciendo que fue un periodo muy importante, es verdad que también fue el periodo de nacimiento del movimiento obrero español, que fue una oportunidad perdida para haber tenido una república democrática avanzada si la clase obrera hubiera entrado en política, hubiera formado un partido, ¿no? Hubiera empujado, ¿no? A la pequeña burguesía a ir más allá. El papel que jugaron, por ejemplo, los sans-culottes, ¿no? En
en Francia, ¿no? Los niveladores en la Revolución Inglesa, ¿no? Como ala de extrema izquierda, haber purgado, ¿no? los elementos feudales y haber establecido una república democrática, ¿no? Por supuesto, como yo decía al principio, no había condiciones para una revolución socialista, pero lo que sí podemos aventurar como una hipótesis es que con un proletariado y con unas masas populares tan revolucionarias, ¿no? Que eran las que constituían, ¿no? Aquí en el Estado español, ¿no? Que hubiera propiciado, ¿no? Un desarrollo industrial muy rápido, pues quizás, ¿no? Y eso es una hipótesis, ¿no? Quizás el proletariado español, ¿no? Al bordear el siglo XIX al siglo XX, ya con un desarrollo industrial importante, podría haber negado, ¿no? Que la clase obrera española le podía haber disputado a la clase obrera rusa de haber tenido el honor, ¿no? De haber llevado a cabo la primera revolución socialista triunfante en el mundo, ¿no? Si realmente las tareas democráticas, ¿no? Digamos, se hubieran cumplimentado en aquel momento y el movimiento obrero pudo haber tenido ese protagonismo, y aquí vemos el papel fatal de la ausencia de una dirección, incluso, digamos, en esas condiciones que estaban ahí planteadas.